Atención. Revelación profética. Dios te llama a la liberación divina en 3 días sagrados. En el corazón de México, donde la devoción florece como las flores de cempasúchil en el Día de Muertos, Rosalía era una mujer cuya fe brillaba con el fulgor de 1000 velas. Con solo 45 años, se había convertido en la luz del pequeño pueblo que la adoraba. Cada tarde, su hogar se transformaba en un refugio de oración, donde el aroma del mole llenaba el aire, y las risas de sus vecinas tejían una sinfonía de alegría y esperanza. Pero la oscuridad llegó de repente, como una tormenta que arrebata la calma del día. Su amado hijo, Mateo, fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Las murmuraciones de sus vecinos crecieron, y su fe, una vez sólida como la piedra, comenzó a tambalearse. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Rosalía se arrodilló en la capilla, con las manos entrelazadas y el alma clamando. Allí, en un momento de conexión total con lo divino, recibió una revelación impresionante. En 3 días, tu hijo será liberado. Su corazón se llenó de una esperanza nueva, pero también de un miedo profundo. El crepante escepticismo que la rodeaba comenzaba a abrumarla. Con cada visita al médico, las palabras frías y objetivas más parecían espinas que desgarraban su creencia. Hay poco que se puede hacer, decían. Cada día se sentía más sola, y el silencio ensordecedor de su hogar se asemejaba a un eco de desesperanza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Los días se convirtieron en un viaje de dolor y triunfo. Rosalía decidió organizar una vigilia de oración en la capilla, llamando a todos a unirse en clamor por la sanación de Mateo. Cuando llegó el 3er día, su corazón latía desesperado entre la esperanza y la ansiedad. Al caer la noche, la capilla estaba desbordante de fieles que sostenían velas encendidas que bailaban con el viento, como almas elevándose al cielo. Llamados de fe resonaban entre las paredes, mientras la comunidad se unía para suplicar a la Virgen de Guadalupe, implorando su intercesión por el niño amado. Rosalía, con la voz temblorosa pero decidida, se alzó entre el clamor y la música de guitarras, invocando a Dios con fervor. Sin embargo, en medio de ese clamor colectivo, una sombra de duda atravesó su mente. ¿Y si el cielo permanecía en silencio? La tensión de la incertidumbre se hacía palpable, y una última súplica brotó de su corazón. Señor, creo en tu poder. ¿Estamos listos, Padre, para lo que está por venir? El eco de ese clamor no solo resonaba en el aire, era una invitación a lo milagroso. Al cerrar los ojos, sintió que, en algún lugar, el cielo se movía en su favor. ¿Qué ocurrirá al final de este 3er día? La historia apenas comienza. La noche se cerró como un manto sobre el pueblo. Las velas siguieron brillando, pero el viento parecía rehusar permitir que la llama se apagara. Cada chispa era un latido de fe que resonaba entre los fieles. A medida que las horas avanzaban, la atmósfera se cargaba de un palpable sentido de expectativa. Rosalía no solo oraba, ella también escuchaba. Cada susurro del viento, cada sonido lejano, parecía indicar que algo estaba a punto de suceder. Sentada al frente, rodeada de caras conocidas y queridas, se sintió como una madre guerrera, imbuida de la fuerza que le confería el amor por su hijo. «Mateito, hijo mío, tu mami está aquí», clamó suavemente, sintiendo como un torrente de amor y esperanza se desbordaba de su corazón. Mientras sus labios pronunciaban el nombre de su hijo, su fe se intensificaba.
Ella sabía que el tiempo se estaba agotando. Era la última noche de esa promesa celestial. Las palabras que Dios le había entregado no podían caer en el vacío. Cada oración se elevaba a los cielos, impregnadas de sus anhelos, y con cada repetición, la fe crecía. La congregación parecía unirse en un solo latido. Rosalía comenzó a escuchar murmullos de motivación y esperanza a su alrededor. Dios lo sanará, la fe nos mueve. Resonaban las voces, entrelazadas en una sinfonía poderosa. En ese instante, comprendió que aunque sus dudas eran grandes, la fe de otros también lo era. En su interior, algo empezó a palpitar. Recordó las historias de los antiguos, de cómo, cuando la comunidad se unía en oración, los cielos respondían. Miró de reojo el altar, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe parecía brillar con un resplandor que nunca antes había percibido. Rosalía sintió que la divinidad misma la abrazaba, envolviéndola en un calor penetrante. Era como si todo pasara a segundo plano, y solo existieran ella y el amor infinito de Dios. De pronto, el sonido de una campana resonó, como un llamado divino. La congregación se silenció. Fue un instante sagrado, una pausa cargada de luz y promesa. Las miradas se encontraron. Había fe, y había amor, un amor que supera las barreras del miedo y la desesperación. Rosalía, con lágrimas en los ojos, levantó sus manos al cielo. Señor, créalo en esta noche, hazlo aquí y ahora. Te lo ruego con todo mi corazón. Sin embargo, el eco de su súplica fue respondido de una manera sorprendente. Dentro de ella, una voz suave le susurró: «Tu clamor no ha sido en vano». La seguridad de estas palabras transformó su duda en un renovado vigor. Rosalía, sintiendo la carga de lo inminente, se dirigió nuevamente a la comunidad. «Familia, hoy es la noche en la que Dios se moverá. Crean conmigo. Mateo está siendo sanado». El murmullo colectivo creció en una vitalidad contagiosa. «Amén, amén», resonaba por todo el recinto. Cada uno en la sala parecía estar presente en ese milagro. Rosalía sintió que la energía de la fe se transformaba en una realidad tangible, algo que podía tocarse. En cada latido de su corazón sabía que lo que estaba sucediendo era más que una oración. Era un puente hacia lo divino. Pero un misterio aún permanecía en el aire, como el perfume de las flores que nunca se desvanece. ¿Cómo sucedería el milagro en la vida de Mateo? ¿Alguien recibiría una señal de transformación? En esos momentos de fervor, la pregunta se tornó en una expectativa ardiente. Los próximos minutos serían cruciales. El tiempo seguía su curso, pero la atmósfera había cambiado. Aún quedaba la última hora antes de que el día proclamara la llegada del nuevo amanecer. Rosalía miró al cielo estrellado, y aunque su corazón latía con ansias, una suave certeza comenzó a llenar su ser. ¿Qué revelaciones les depararía la alborada? Las estrellas parecían parpadear con una luz especial, como si supieran que algo monumental estaba por ocurrir. La congregación se sumía en un profundo silencio, cargado de súplicas y esperanzas. Rosalía, al cierre de sus ojos, sentía que cada latido de su corazón se sincronizaba con los murmullos de sus hermanos en la fe. Estaba inmersa en un mar de oración, donde cada ola representaba un deseo que ascendía a los cielos. «Señor, hoy es el día», repitió en su mente. La fe había recorrido un camino largo y esa noche todo era posibilidad. El aire estaba lleno de un suspense que parecía vibrar al compás de las velas, que aún danzaban en la oscuridad. La voz que había escuchado momentos antes se había convertido en un faro, guiando sus pensamientos hacia el profundo amor del Creador. El altar ahora brillaba intensamente. Rosalía se dio cuenta de que no era solo la luz, sino la presencia misma de Dios, surgiendo entre ellos como un rocío fresco de aliento divino. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Cada rostro a su lado reflejaba una mezcla de emoción y expectativa. Algunos lloraban, otros sonreían, y todos parecían conectar a un nivel superior.
Amados hermanos, sintamos el poder del milagro. Dios está en este lugar, exclamó con pasión. Cada palabra ponía combustible en las almas de aquellos que la escuchaban. Sus rostros resplandecían al calor de esa verdad compartida. Era como si un viento cálido inundara el lugar, llevando consigo las dudas y llenando los corazones de certeza. A medida que las horas avanzaban, un leve murmullo comenzó a levantarse, como un eco de nuevas revelaciones. «Gloria a Dios», «Aleluya», coreaban algunos, mientras otros se unían en un clamor por Mateo. La fe colectiva se convertía en un manto que cubría a cada uno de ellos. Este no era solo un llamado por Mateo, era un grito hacia el cielo, un canto de esperanza, un derrame de amor sin condiciones. El silencio se rompió nuevamente con el repicar de la campana, y en ese momento se sintió una energía indescriptible. Rosalía sintió que sus pies apenas tocaban el suelo. «Señor, háblanos», exclamó de nuevo, esta vez con más fervor. Nunca había sentido una conexión tan profunda con el cielo. «Que cada corazón aquí sea tocado por tu poder», continuó, sintiendo cómo su voz se convertía en un eco del cielo. Y entonces sucedió. Un suave brillo comenzó a fluir sobre el altar, como un destello de luz que envolvía a la Virgen. Momentos más tarde, una joven del público se levantó, con una mirada clara como el agua. «He sentido el poder sanador de Dios», gritó. Con sus palabras, un susurro de asombro pasó entre todos. Los murmullos se transformaron en clamor. La fe fue revitalizada, la presencia divina palpaba cada rincón, y Rosalía sabía que estaban al borde de un acontecimiento real. El amor por Mateo no solo había traído a los fieles a ese lugar, estaba escrito en la esencia misma de sus corazones. Cada uno de ellos había llegado con su propia carga, pero esa noche era diferente. Sus pensamientos viajaron a Mateo, quien debía estar sintiendo el eco de su fe desde lejos. «Mi hijo, tu sanación está a la vista», susurró Rosalía al viento. Ella sabía que algo increíble estaba a punto de suceder, pero la noche aún guardaba sus secretos, y cada instante parecía estar tejido con hilos de una promesa divina. Con cada latido, el tiempo continuaba avanzando, y mientras la espera se intensificaba, un nuevo destello llegó a su corazón. «¿Estás listo para recibir la transformación que te prometí, Rosalía?». Era una pregunta que resonaba en las paredes del alma. Aquella noche, el cielo parecía preparado para abrirse como nunca antes. El amanecer traería consigo una revelación. ¿Qué manifestación del amor de Dios verán sus ojos cuando el sol se asome en la mañana? La congregación se mantenía en pie, como un solo cuerpo que latía al unísono. Rosalía, con el corazón palpitante, levantó sus manos hacia el cielo. El ambiente que les rodeaba cambiaba cada segundo, transformándose en un espacio sagrado que parecía vibrar con energía divina. Una brisa suave comenzó a soplar, acariciando las mejillas de los presentes, como si la propia presencia de Dios les hablara al corazón. «Padre, ¿qué está por venir?», murmuró Rosalía, su voz un susurro lleno de anhelo. Todos los ojos estaban fijos en el altar, donde la luz seguía emanando con fuerza, reflejando no solo esperanza, sino también una profunda promesa de sanación. La joven que había proclamado el poder sanador de Dios, se encontraba ahora rodeada por otros fieles. Juntos, comenzaban a compartir testimonios de sanación y redención, sus voces un eco diverso pero armonioso. Era un lenguaje del alma, donde la duda quedaba atrás, y todo lo que importaba era el amor que les unía. «Cualquier cosa es posible cuando creemos», gritó un hombre de mirada viva, levantando una Biblia con fervor. «Toda montaña se moverá y el paralítico podrá caminar, porque nuestro Dios es el Dios de los imposibles». A cada palabra, la fe se incrementaba y ya no había límites. La sala iluminada vibraba con una fuerza que parecía traducirse en claridades de milagros a punto de manifestarse.
Rosalía sintió que su propia fe se convertía en un rayo luminoso. De pronto, notó que algunos de los rostros a su alrededor se tornaban serenos. Las lágrimas que caían eran lágrimas de alegría. La angustia de la incertidumbre desaparecía, dejando el lugar colmado de esperanzas renovadas. Un hermano mayor con manos arrugadas que parecían haber trabajado por años, se levantó. Esto es solo el principio. La noche apenas comienza y el día se asoma por el horizonte. Lo que viene será aún más grande. Dios está esperando que estemos listos para recibir. Las palabras resonaban con fuerza. Cada persona se sentía más viva que nunca ante la certeza de lo que se avecinaba. Rosalía miró las velas en el altar, iluminando el camino hacia la liberación que todos esperaban. Está sucediendo. En este mismo instante estamos en el umbral de un milagro, pensó. En su interior, la voz que había escuchado antes seguía haciendo eco. ¿Estás lista para confiar en lo desconocido? Era un llamado a soltar las ataduras, a entregarse completamente a las maravillas que Dios había preparado para ellos. Así que alzó su mirada al cielo y, en un grito profundo, oró. Te entrego mis miedos, Señor. Estoy lista para recibir lo que tienes para mí. Con cada oración, el brillo en el altar se intensificaba, como si los cielos mismos prometieran intervenir de una manera inigualable. Rosalía dejó que su corazón guiara sus pensamientos. Si esto es solo un anticipo de lo que viene, ¿cuánto más viviré en libertad? La idea de un nuevo comienzo vibraba en el aire, y el sentimiento de liberación era palpable. En ese instante de transformación espiritual, un estruendo suave resonó en el fondo, atrayendo la atención de todos. Una puerta lateral del templo se abrió con un chirrido, y la oscuridad del camino que allí se asomaba parecía susurrar promesas de ascenso. ¿Quién aparecería en la entrada? ¿Qué sorpresa traerían las primeras luces del amanecer? La expectación se volvió tangible. Mientras la energía del lugar alcanzaba su cúspide, Rosalía sintió que el cielo se apretaba a su alrededor, como si cada estrella estuviese haciendo eco de su fe. ¿Será este el momento que cambiará todo?, se preguntó, ansiosa por descubrir la respuesta. ¿Cómo se manifestaría el amor de Dios en sus vidas a partir de la mañana que estaba por llegar? La puerta chirriante se abrió por completo, y un rayo de luz iluminó la oscuridad en el umbral. Una figura emergió, envolviéndose con la luminosidad que había llenado el templo. Era una mujer de rostro sereno. Su vestido blanco como la nieve parecía deslizarse sobre el suelo en un suave vaivén. Rosalía, con su corazón agitado, sintió que la presencia de Dios se concentraba en esa figura. El murmuro de asombro recorrió la congregación. La mujer, con ojos que reflejaban el amor divino, sonrió antes de hablar. He venido en el nombre del Señor. No temáis, porque la liberación está cercana, muy cercana. Sus palabras resonaron como un eco de los más íntimos anhelos de cada persona presente. «Señorita», gritó un joven con voz temblorosa, «¿qué nos espera en estos días que vienen?» La mujer levantó las manos y la calma inundó la sala. «En 3 días, veréis la manifestación de lo que habéis estado esperando. Es tiempo de que desatéis vuestras cadenas y acariciéis la promesa de lo que Dios ha preparado para vosotros. La noche de sanación ha comenzado». Su voz era suave pero firme, como el murmullo del mar que calma las tormentas. Una oleada de emoción recorrió a los presentes. Rosalía sentía que sus pies apenas tocaban el suelo. Dios está hablando, pensaba, mientras su corazón latía con fuerza. Él está en el control de cada situación. Era como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad, lista para estallar en milagros. Mientras la mujer seguía hablando, la fe de la congregación se elevaba. «No seréis avergonzados. Mirad hacia el horizonte. Allí viene un amanecer de restauración. Las ruinas se levantarán, y los corazones quebrantados se llenarán de alegría». Cada afirmación de la profeta se sembraba en alma de los fieles como semillas que esperaban germinar en abundancia.
Rosalía observó a su alrededor y dio cuenta de que otros estaban siendo tocados. Allí estaba el hermano mayor, con lágrimas brillando en sus mejillas, y la joven de la sanación, que había estado en el centro de todo, ahora danzaba en un frenesí de adoración. La atmósfera era dulce, cargada de promesas que parecían bailar en el aire entre ellos. 3 días, exclamó un hombre en voz alta. Podremos realmente ver lo que hemos anhelado. Hoy lo creo. La congregación se unió en una vívida proclamación de fe, sus voces extendiéndose como un puente hacia el cielo. Amén. Lo creemos, gritaban, mientras un poderoso clamor se elevaba a la sala. La mujer en el altar cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Recordad, la esperanza es el ancla de nuestras almas. No os dejéis llevar por la desesperanza del pasado, porque el futuro de Dios es brillante. Sus palabras cayeron sobre los corazones como un bálsamo sanador, y cada persona sentía que en su interior algo nuevo comenzaba a despertar. Rosalía, embriagada por la fuerza de la revelación, cerró sus ojos también. Dios, estoy lista para recibir la transformación que has prometido. Muéstrame el propósito detrás de este tiempo sagrado. Oró en silencio, con la certeza de que su vida se acomodaría de una manera impensable. El silencio que siguió fue sagrado, un espacio donde cada corazón resonaba como un tambor de adoración. La presencia de Dios se hacía palpable, y la brisa que había acariciado sus mejillas ahora parecía llevar un mensaje claro. Estoy aquí. Todo lo que necesitáis está cerca. Con el amanecer acechando en el horizonte y la promesa de lo que estaba por venir, la congregación irguió los ojos al cielo, expectante, como si las estrellas mismas les animaran en un silencio lleno de esperanza. Rosalía sintió una nueva fuerza crecer en su interior, la certeza de que Dios estaba en medio de ellos, preparando algo maravilloso. ¿Pero realmente estarían listos para lo que vendría? ¿Cómo se manifestaría esta liberación divina en sus vidas? La espera se convirtió en un susurro, un estallido de posibilidades, dejando a todos con un corazón palpitante hacia el futuro que se avecinaba. La historia apenas comenzaba. Rosalía despertó al día siguiente con un brillo en sus ojos. La noticia de la visita divina se había esparcido como el incienso en el aire, llenando la comunidad con una atmósfera de expectación. Cada rincón de la ciudad hablaba de la mujer que había pronunciado palabras de liberación, y los corazones cautivos comenzaban a llenarse de esperanza. Mientras se preparaba para la reunión que tendría lugar esa noche, las palabras de la profeta resonaban en su mente. En 3 días, veréis la manifestación de lo que habéis estado esperando. Esa afirmación latía en su interior como un canto de alegría, pero también había en ella un reto profundo. ¿Realmente estaba lista para recibir todo lo que Dios tenía para ella? Rosalía decidió dedicar el día a la oración y la reflexión. Encontró un rincón tranquilo en su casa, donde el sol se filtraba a través de las ventanas, creando cálidos patrones en el suelo. Ahí, con una Biblia abierta en su regazo, comenzaron a fluir sus pensamientos. Recordó historias de sanación y milagros, historias de personas que, como ella, habían esperado y, al final, fueron sorprendidas por la bondad de Dios. ¿Qué es lo que me impide avanzar?, se preguntó. Reconoció que las dudas y los miedos anidaban en su corazón. «Debo soltar esto», murmuró, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Era tiempo de dejar atrás lo viejo, de liberar los lazos que la habían mantenido atada a su pasado. En medio de su búsqueda, la mujer de blanco ocupó un lugar central en sus pensamientos. Era claro que ella traía un mensaje de parte de Dios, un recordatorio de que cada uno de ellos era considerado, amado y llamado a un propósito. Si esto es verdad, entonces no puedo quedarme estática, razonó, encontrando en su espíritu un nuevo ímpetu. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, la congregación se reunió de nuevo, unida por la fe renovada.
El templo resplandecía con velas encendidas, las cuales danzaban en el aire, reflejando los titilantes corazones que buscaban un cambio. Rosalía llegó con una mezcla de expectación y temor, pero, sobre todo, con el deseo ardiente de experimentar algo nuevo. La mujer del vestido blanco había prometido regresar, y cuando cruzó el umbral, la multitud se estremeció. Una energía vibrante llenó el espacio. Era el aire de milagros inminentes. La noche de sanación continúa, anunció con voz clara, y la amada congregación enmudeció. Esta noche, dijo la profeta, es una entrega total. Debéis dejar vuestras cargas aquí. Dad el primer paso hacia la libertad. Las palabras resonaban como un tambor en cada corazón presente. Rosalía sintió que su respiración se aceleraba. Podía realmente soltar todo lo que la oprimía. El ambiente se tornó reverente, mientras la mujer continuaba hablando. Es tiempo de reclamar lo que es vuestro, de abrir vuestros corazones a la promesa que Dios tiene para cada uno. Rosalía miró a su alrededor, y vio reflejada esa misma lucha en los ojos de sus hermanos y hermanas. Una atmósfera de suplicación envolvía el lugar. Las manos empezaron a levantarse, y murmullos de oración se escucharon. Rosalía levantó su mano también, sintiendo como si todo el peso del mundo se deslizara de sus hombros. Era un acto de fe. Señor, aquí estoy, quítame lo que me pesa, oró en voz baja. Me siento. Con cada palabra poderosa que la mujer pronunciaba, la fe crecía. Aquella noche se convertiría en un hito. La liberación estaba a la vuelta de la esquina, y Rosalía sabía que algo extraordinario ocurriría. Sería posible que en esa misma noche, la oscuridad que había estado en su vida fuera despojada. Todo dependía de su disposición a soltar. La promesa sonaba cada vez más fuerte, más clara. Sin embargo, la pregunta permanecía. ¿Qué estaba dispuesta a dejar ir para recibir la bendición que Dios tenía para ella? La congregación vibraba con la inminente transformación, listos para dar un paso más hacia lo desconocido. Esto apenas comenzaba. ¿Acaso podrían ser todos liberados de la cadena que los oprimía? La atmósfera en el templo seguía cargada de anticipación, como un aire denso y electrizante. Rosalía, con el corazón palpitando, sentía que la fragancia de un nuevo comienzo impregnaba cada rincón de su ser. Las manos que se alzaban, las voces que se unían en fervoroso clamor. Todo en esa congregación parecía empujarla hacia un abismo de liberación. Las luces de las velas reflejaban la esperanza en los rostros, iluminando lágrimas de alegría y expectativas renovadas. Cuando la mujer del vestido blanco avanzó por el pasillo, el silencio se extendió como un manto. Sus ojos destellaban, y su voz estaba llena de poder. El tiempo de sanación ha llegado, proclamó, y una oleada de emoción recorrió la congregación. Cada palabra parecía llevar consigo una chispa de luz, invitando a los corazones a abrirse aún más. Esta noche, cualquiera que esté dispuesto a dejar ir su carga, será liberado. Rosalía sintió que su pecho se llenaba de fuego. Dios, estoy lista, murmuró con determinación. Si realmente había una puerta abierta hacia su transformación, tenía que cruzarla. Mientras la profeta hablaba de liberación, ella cerró los ojos y pensó en todo lo que le pesaba. El miedo al fracaso, los recuerdos dolorosos, las expectativas ajenas que la habían mantenido atada. Todo eso se queda aquí, decidió en su mente. La mujer continuó. Venid, dejad aquí vuestros miedos, vuestros pecados, vuestra soledad. Cada frase era un llamado a la acción, y Rosalía sintió que su cuerpo respondía a esa invitación. Así que, con un paso decidido, se acercó al altar. Sus pies se movieron como si fueran guiados por una fuerza invisible, y al llegar, se arrodilló. Era un acto de entrega, y su corazón estaba listo para soltar lo que la oprimía. Las oraciones crecieron en volumen, resonando como un coro angelical. La mujer de blanco pasó cerca, y cuando sus ojos se encontraron, Rosalía sintió una conexión intensa. La profeta sonrió.
Dios ve tus lágrimas y las recoge. Esta noche te renueva, declaró, y una paz sobrenatural invadió su alma. Era como si cada peso, cada tristeza se disolviera en el aire cálido del templo. Las manos de la congregación se levantaron aún más, enérgicas y esperanzadas, y las voces resonaban al unísono, clamando por sanación. Rosalía podía ver los rostros a su alrededor. Algunos estaban enojados, otros lloraban, y muchos sonreían. Todos estaban compartiendo una lucha común, y este momento se sentía como un baluarte de unidad. Juntos somos un ejército de fe, reflexionó, sintiendo que la fuerza colectiva era la vida misma. Entonces, como si la atmósfera estallara, un grupo de personas comenzó a experimentar la presencia divina de manera visceral. Algunos caían al suelo, otros reían, y las lágrimas de alegría no paraban de brotar. Rosalía sintió que un torrente de amor y luz la envolvía, y en ese instante supo que la liberación estaba ocurriendo. «Todo es posible», exclamó la profeta, «pero debéis creerlo». Sus palabras reverberaron en ella mientras sus manos se levantaban en un acto de adoración. «Estoy lista, Señor, estoy lista para recibir». El tiempo parecía desvanecerse. No había reloj que marcara las horas, solo la creciente intensidad espiritual que envolvía a la congregación. Rosalía sintió que se estaba despojando de las cadenas que la limitaban, y en lugar de pesares, hallaba cada vez más libertad. Pero ¿qué pasaría cuando esa atmósfera se desvaneciera a la mañana siguiente? ¿Lo que había experimentado sería suficiente para enfrentar los desafíos del día a día? Mientras la noche avanzaba y las almas seguían clamando, Rosalía sabía que esto era solo el principio. Así que, en medio de la vorágine de adoración, un nuevo pensamiento cruzó su mente. «Dios, ¿qué más tienes preparado para mí?» La expectativa palpitante volvió a tomar fuerza. El viaje apenas comenzaba, y Rosalía no podía esperar a descubrir las maravillas que vendrían en los días por venir. ¿Sería la liberación total lo que todos anhelaban? ¿O habría algo más que Dios quería revelar? La luz del templo comenzó a desvanecerse lentamente, pero en el corazón de Rosalía, una llama ardía más que nunca. A medida que el clamor de adoración se desvanecía en murmullos de gratitud, ella se tomó un momento, arrodillada ante el altar, para absorber lo que había experimentado. Había entregado sus miedos, sus inseguridades y todo lo que la limitaba. Un sacerdote se acercó a ella, su rostro iluminado por la luz de las velas. Su voz era suave, como un susurro de aliento que invitaba a Rosalía a reflexionar más profundamente. «Recuerda, el camino hacia la liberación no termina aquí. Tienes que caminar en esta fe cada día». Rosalía asintió, sintiendo que cada palabra resonaba en su interior. Miró a su alrededor y vio a otros congregantes alrededor del altar. Algunos permanecían en el suelo, temblando de emoción, mientras que otros se abrazaban, compartiendo su alegría desbordante. Miradas de esperanza se encontraban, uniendo cada corazón en una danza de fe. «¿Qué significa esto para mí?», pensó Rosalía, mientras en su mente comenzaban a surgir preguntas. Esa liberación debía manifestarse en su vida diaria. ¿Podré mantener esta fe cuando los problemas lleguen de nuevo? La profeta, aún presente, volvió a hablar. «Dios te llama a la acción». Sus palabras reverberaron en el aire como un eco sagrado. «En 3 días, algo grande sucederá en tu vida. Prepárate, porque lo que has anhelado se acercará más de lo que imaginas. Solo cree». La afirmación era poderosa, y Rosalía sintió su corazón saltar de alegría. «Dios, entonces quiero estar lista. Muéstrame el camino». Era un llamado a la preparación, a la espera activa de las promesas por venir. A la mañana siguiente, Rosalía despertó con una claridad nueva. El día, soleado y brillante, parecía celebrar su transformación. Subió a su jardín y dejó que el aire fresco acariciara su rostro. Mientras respiraba,
comenzó a escribir en su diario. Hoy es el primer día de mis 3 días de espera. Estoy lista para recibir lo que el Señor tiene preparado para mí. Se sintió impulsada a buscar oportunidades para compartir su experiencia. Llamó a varias amigas y las invitó a unirse a un encuentro de oración. Cada conversación que tenía era poderosa. Las historias de sus hermanas resonaban con la propia. Dios está moviendo algo grande, repetía con entusiasmo, mientras contaba lo que vivió la noche anterior. Los días transcurrieron llenos de expectativa. Rosalía se mantuvo firme en su oración y en su entrega a Dios. Se sentía más unida a la congregación. Era parte de algo más grande. La preparación para ese tercer día estaba abordando una conexión divina en su vida diaria. Fue entonces, en medio de una charla de café con una amiga, que escuchó algo que la impactó profundamente. ¿Sabías que las oraciones tienen un poder especial si le ponemos acción? Muchas veces esperamos que Dios lo haga todo por nosotros, pero Él quiere que tomemos un paso, le dijo su amiga. Aquel comentario la hizo detenerse. ¿Qué pasos estoy tomando yo? Fue un momento de reflexión. Estaba lista para actuar y poner en práctica su fe. Esto la llevó a cuestionar sus próximos pasos. Sin embargo, al recordar la promesa de la profeta, un nuevo aire de valentía comenzó a envolverla. Ya no se sentía sola en su viaje. El tercer día se acercaba rápidamente, y las mariposas en su estómago empezaron a revolotear. Empacó una pequeña bolsa con material para el encuentro de oración, sintiendo una mezcla de dobles emociones, ansiedad y emoción. La noche previa, Rosalía se sentó en su cama. Las expectativas vibrantes danzaban en su mente. Dios, ¿qué más tienes preparado para mí? Y así, la noche pasó y ella se sumió en un profundo sueño lleno de sueños de liberación. Cuando la mañana finalmente llegó, el cielo amaneció de un color radiante, como presagiando un gran acontecimiento. Rosalía sintió un impulso profundo en su corazón, como si el universo entero estuviera alineándose para revelarle el propósito que tanto anhelaba entender. Es hora de levantarse y actuar, se repitió en su mente. ¿Qué milagro esperaría al final de este día, después de 3 días de preparación y fe? Podría estar lista para la revelación divina que cambiaría su vida para siempre. La atención del cielo parecía concentrarse en ella. El momento estaba a punto de llegar. Rosalía se levantó temprano. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las ventanas, llenando su habitación de una cálida luminosidad que parecía abrazarla. Se sentía ligera, como si cada peso que alguna vez cargó hubiese sido levantado. A medida que se alistaba para el gran día, el eco de la profeta resonaba en su corazón. Algo grande sucederá en tu vida. Mientras preparaba su bolsa de oración, se detuvo un instante para mirarse en el espejo. Había algo diferente en su reflejo. Una nueva fortaleza emanaba de ella. Soy más que mis dudas, pensó. Soy la hija del rey. Esa afirmación ardiente la impulsó a salir de su casa con una sonrisa en el rostro. El camino hacia el templo estaba iluminado por el resplandor del amanecer. Rosalía tomó un momento para respirar profundamente, permitiendo que el aire limpio y fresco llenara sus pulmones. Era un ritual sagrado en sí mismo, un reconocimiento de la vida que se movía a su alrededor y dentro de ella. Sin saberlo, cada paso estaba llevando consigo una expresión de gratitud hacia Dios. Al llegar al templo, la atmósfera vibraba de anticipación. Muchas personas ya estaban reunidas, compartiendo risas, oraciones y abrazos en una gran cadena de comunión. Rosalía se sintió impelida a fusionarse con esa energía reinante. La unión con sus hermanos y hermanas alimentaba su fe. Todos esperaban el mismo milagro. Todos deseaban experimentar la misma revelación. Cuando se unió a sus amigas en el círculo de oración, una paz inexplicable invadió su corazón. Comenzaron a orar juntas, levantando sus voces en un canto que resonaba con el poder de la comunidad.
Cada palabra era como un ladrillo, construyendo un camino hacia la manifestación de sus sueños. ¿Y si Dios ya ha preparado el camino?, se preguntó. La idea la llenó de una nueva esperanza. A lo largo del encuentro, la pastora que dirigía la reunión compartió una poderosa historia sobre la conversión de diferentes corazones en tiempos difíciles. Cada relato era como un destello de luz en la oscuridad, y Rosalía escuchaba atentamente. «Nunca subestimen el poder de una oración», decía la pastora con convicción. Esas palabras se grabaron en su mente y su corazón, reafirmando su decisión de actuar. Mientras el sol alcanzaba su punto más alto, Rosalía sintió el llamado de Dios en su interior, pulsando con fuerza. Era una invitación a ser valiente, a dar el primer paso hacia lo que había estado esperando. Se dio cuenta de que el futuro prometedor no caería del cielo sin su propio esfuerzo. Debía moverse, hacer algo que reflejara su fe renovada. En un instante de claridad, se acordó de algo que siempre había querido hacer, algo que había estado reprimiendo por el temor al qué dirán. Sin dudarlo más, se acercó a la pastora después de la reunión. «Quiero servir, quiero ayudar a otros», le confesó. Su voz temblaba de emoción, pero también de determinación. La pastora sonrió, sus ojos brillaban, comprendiendo la luz que había despertado en Rosalía. Esa decisión marcó un punto de inflexión. Rosalía sabía que, independientemente del resultado, estaba en el camino que Dios había preparado para ella. La liberación no solo era un acontecimiento extraordinario, era un viaje que empezaba con su voluntad de actuar. Al terminar el encuentro, y mientras el sol comenzaba a despedirse del cielo radiante, Rosalía sintió en su corazón que algo grandioso estaba por suceder. Pero justo cuando pensaba en cómo dar los siguientes pasos, una voz interior la interrumpió. «La verdadera prueba de tu fe comienza ahora, Rosalía». ¿Qué desafíos la esperarían en su nuevo camino? ¿Estaría lista para abrazar cada uno de ellos con valentía y fe? La respuesta estaba en sus manos, mientras el eco de su corazón resonaba con la promesa de Dios, una promesa que pronto revelaría su cumplimiento. A medida que el tercer día de espera llegaba a su fin, Rosalía sintió que cada latido de su corazón se llenaba de una anticipación palpable. Aquel amanecer había traído consigo más que solo luz. Era el preludio de un cambio radical. La comunidad había estado unida en oración, todo el pueblo colmado de fervor, y entre los murmullos de fe había un eco unificado que prometía un milagro. La capilla, decorada con flores frescas y velas encendidas, parecía respirar esperanza. Rosalía, vestida de blanco, simbolizando su actitud al recibir lo nuevo, se sintió integrada al ambiente sagrado. Todos los rostros alrededor mostraban determinación y alegría. En un rincón, un grupo de niños dibujaba en el suelo con tiza. Sus risas eran melodías de libertad. Cada rincón de la capilla estaba impregnado de fe, reflejando la unidad que habían logrado forjar. La mujer del vestido blanco, símbolo de esperanza, se presentó nuevamente frente a ellos. Con una paz que sobrepasaba todo entendimiento, levantó las manos al cielo y comenzó a hablar. Hoy es el día de manifestación. Las promesas de Dios están a punto de florecer. En este momento, dejad que vuestros corazones sean como campo fértil. Abrid la tierra de vuestra fe para que el milagro crezca. La comunidad, en un clamor colectivo, apoyó cada palabra con un amén. Rosalía sintió cómo el amor de Dios se derramaba sobre ella, como un río rebosante. En ese instante una visión clara emergió en su mente. Vio a Mateo, con su sonrisa radiante, corriendo libre por un campo lleno de flores. La imagen la inundó de profunda paz, y una certeza poderosa nació en su ser. Mateo será sanado, susurró, y esa declaración se convirtió en su nuevo mantra. Con el corazón rebosante, se unió a la oración colectiva por su hijo, y por cada persona allí presente. Cada palabra se sentía como un ladrillo en la construcción del milagro. Rosalía, entre lágrimas de agradecimiento, sintió que sus miedos se desvanecían.
No soy más la madre temerosa, pensó. Soy la madre de un milagro. La atmósfera se tornó intensa. Un fervor colectivo llenaba el aire. Las velas titilaban y el rompecabezas de oración se armaba con fe y amor. La mujer del vestido blanco comenzó a caminar entre los asistentes. Las manos que tocaba parecían encender un fuego interno. Recibirás lo que has creído, repetía. Los murmullos de asombro crecían a medida que unas lágrimas de alegría se deslizaban por las mejillas de los presentes. A medida que la jornada avanzaba, Rosalía comenzó a ver la manifestación no solo en el altar, sino en cada corazón alrededor. Llamó a su propio ángel guardián a su lado, llamando a la fuerte esperanza, y entonces el cielo pareció abrirse un poco más. Alzó la mirada, sintiendo que cada estrella brillaba para ellos. Entonces, sintió una oleada de amor, no solo por Mateo, sino por cada familia que había estado allí, disfrutando del poder de la unidad y el amor infinito de Dios. Finalmente, cuando el sol comenzó a ocultarse, la pastora hizo un alto en la oración en el templo. Vamos a invitar a cada uno a representar el milagro en sus vidas, propuso con el corazón lleno de emoción. En un círculo de fe, comenzaron a tomar turnos para compartir sus deseos, sus cargas, y todo lo que habían entregado al altar ese día. Rosalía sintió cómo la conexión entre ellos era del cielo. Cada testimonio era un ladrillo en su historia, y la luz que emanaba era simplemente pura adoración. En ese momento el templo se iluminó no solo por las velas, sino por la luz interna que cada uno llevaba. Rosalía, con lágrimas de gratitud fluyendo, sintió cómo una fuerza nueva la empujaba hacia adelante. Entonces, cuando todos estaban listos, la mujer del vestido blanco levantó sus manos y dijo: «Hoy, olvidad lo que os limita. Vivid en la libertad de Dios». La congregación, en respuesta, levantó las manos al cielo. «Amén, estamos listos para recibir». Llevaron el clamor al cielo. La atmósfera chisporroteaba de amor celestial, y con un profundo «Gloria a Dios», todo el mundo quedó en reverente silencio. Esa calma, una paz inquieta, envolvía los corazones. Rosalía supo que así terminaron sus 3 días de espera. El milagro vendrá, pensó, y en su espíritu entendió que era justo empezar un nuevo inicio. Ahora no solo estaba lista para recibir transformaciones, sino que también estaba comprometida a llevar el testimonio de lo que había recibido. Abrazó a sus hermanos y hermanas, cada abrazo haciendo eco de un amor eterno. La luz de sus corazones juntos iluminaba el futuro. Al final de esa jornada, al salir del templo, Rosalía miró al horizonte. Ya no sentía dudas ni temores. «La liberación me ha encontrado», murmuró. Con el corazón lleno de gratitud y expectativa, dio un paso adelante hacia la vida nueva que Dios le había prometido. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que vendrán. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y luz. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.